Hola, buenas tardes. Ahora, ¿se me escucha bien? ¿Me podéis confirmar que se escucha y se ve todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Venga, perfecto. Pues nada, como son las 6:30, si os parece, empezamos, que cuanto antes empecemos, antes acabaremos, ¿verdad? Bueno, pues mi nombre es Celso Masiz, y soy el profesor que os va a dar las SPVs de innovación y tecnología, ¿de acuerdo? Hoy empezamos con la primera, en la que hablaremos de diferentes partes. Hablaremos de la innovación y qué entendemos por innovación, qué entendéis vosotros por innovación, el marco general en el cual debe marcarse la innovación. Hablaremos de algo en concreto que son los océanos azules, que es una herramienta, es un enfoque que nos permite innovar en producto, innovar en servicio. Lo veremos en la SPV de hoy. Hablaremos del modelo de negocio, qué se entiende por un modelo de negocio y cómo lo representamos a través de su lienzo. Y hablaremos de algo en esta primera SPV que tiene mucho que ver con la innovación, aunque no necesariamente es innovación, que es la creatividad, ¿de acuerdo? Y finalizaremos con un apartado de dudas y preguntas para todos aquellos que tengan alguna, ¿de acuerdo? En cualquier caso, aunque hay un apartado de dudas y preguntas al final de la SPV, yo os invito, y además os lo agradezco, que cualquier duda, comentario que a lo largo de la SPV surja, me lo comentáis por el chat, y yo estaré con un ojo puesto ahí por si alguien tiene algo que decir. Además utilizaremos el chat porque os interpelaré a lo largo de la SPV de hoy, pues para plantearos algunas cuestiones que me gustaría que compartierais conmigo vuestros puntos de vista. ¿De acuerdo? Pues venga, continuamos. Ocurre que las empresas se encuentran en una permanente dualidad, ¿verdad? Por un lado viven el presente, ¿de acuerdo? El presente donde todas las empresas tienen un portfolio, una variedad de productos y servicios que deben explotar. Deben explotar porque se ha invertido en ellos, y de la explotación de estos productos y servicios, de obtener beneficios a través de la venta de los mismos, obtienen los beneficios actuales. ¿De acuerdo? Pero esto, sin embargo, este pensar en el presente, no deja de ser una visión cortoplacista, a muy corto plazo. Una visión en la cual explotamos unos recursos que tenemos, explotamos unos productos y unos servicios, como digo, que a día de hoy están desarrollados, que conocemos perfectamente cuál es su funcionamiento, cómo se vende, cuáles son los canales comerciales, etcétera, pero que sin embargo sabemos, y cada día con mayor razón, que la caducidad de productos y servicios existentes a día de hoy es muy rápida, ¿de acuerdo? Nadie puede pensar que un producto o servicio exitoso hoy lo vaya a ser mañana. No sé si tenéis en mente más de un caso de empresas que han sido realmente exitosas en un momento determinado y que, sin embargo, pues precisamente por mantener una visión bastante cortoplacista de explotación de aquellos productos y servicios de los que disponían en un momento determinado, se olvidaron de pensar en otra parte importante, que es la parte del futuro. El futuro quiere decir, frente a la explotación del presente, es la exploración, el buscar nuevos caminos que probablemente nadie haya caminado antes, caminos que están por descubrir. Es difícil enfocarse hacia el futuro porque la propia naturaleza de las empresas, la propia manera en la que se gestionan las corporaciones, con un establecimiento de hitos, un establecimiento de bonus a los directivos, muy enfocados hacia la cuenta de resultados del año que viene, o como mucho de los 2 o 3 años futuros, hace que de una manera perversa esos propios incentivos lastren el desarrollo futuro de la empresa. ¿Por qué? Pues porque la clave del futuro, la clave de los procesos de exploración, y ya empezamos a hablar de innovación, que es en el marco en el que debemos situar la innovación, en el marco futuro, tienen una visión a largo plazo. Los objetivos o los resultados de esta exploración de nuevos caminos, de nuevas vías, no se obtienen en el corto plazo. Es decir, ningún directivo que hoy esté en una empresa va a haber salvo casos contados, como seguro que también tenéis más de uno en mente, tienen un retorno en un corto plazo. Suele ser un largo plazo, ¿de acuerdo? Ejemplos de empresas que, siendo muy importantes en su momento, siendo referentes en sus sectores, han sucumbido, yo creo y estoy convencido, y así lo defiendo en parte, por esta visión
cortoplacista, una visión muy estrecha donde no se ha puesto foco en el futuro. Conocéis todos a Kodak, supongo, ¿verdad? Kodak, BlackBerry, correcto, José Amador. BlackBerry, efectivamente, todas esas las tenemos en mente y son empresas. Kodak a día de hoy desaparecida, BlackBerry con grandes problemas. Seguro que os viene alguna otra en la cabeza, como puede ser Nokia, efectivamente Nokia, otra gran empresa que además a lo largo de su historia ha tenido un ADN innovador y de reinventarse de manera permanente, porque por si no lo sabíais, Nokia en sus inicios nada tenía que ver con lo que hoy conocemos a Nokia, por los teléfonos móviles, por la musiquita del tiroriro, tiroriro. Nokia en su origen era una empresa que se dedicaba a la fabricación de papel, ¿vale? A lo largo de su historia Nokia ha ido reinventándose hasta la Nokia que hemos conocido o que conocemos en la actualidad. Supo durante mucho tiempo pensar en el futuro y en la actualidad el presente lo ha comido. Es muchas veces lo que se denomina morir de éxito, ¿no? El éxito actual parece que nos garantiza el éxito futuro, pero en absoluto es así. ¿De acuerdo? ¿Queda claro este planteamiento? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Perfecto. Pues venga, continuamos. Cuando explico la innovación, siempre utilizo esta figura. Una figura en la que hablo de tres horizontes, los tres horizontes, ¿de acuerdo? Los tres horizontes y este enfoque, esta forma de explicarlo, provienen de un artículo ya clásico. Hablo de un artículo del año 1999. Diréis, qué antiguo, ¿no? Bueno, pues la innovación tiene esto, que la innovación empezamos a darla y empezamos a aplicarla pues 15 o 20 años después a nivel metodológico, desde que la primera persona habló de ello. Es lo habitual. Parece extraño, pero es lo habitual. Conocemos metodologías y utilizamos herramientas, utilizamos incluso inventos que ya tienen detrás de sí una larga historia. Y este es otro ejemplo de ello. Pero bueno, volviendo al gráfico, es un gráfico donde en el eje vertical se habla de beneficios y en el eje horizontal se utiliza la variable tiempo. ¿De acuerdo? El primer horizonte es un horizonte que habla del presente, como digo aquí. De esto ya hemos hablado en los minutos anteriores. El horizonte 1 es un horizonte en el cual las empresas extienden su negocio, pero lo extienden de una manera, digamos, en el ámbito de la mejora incremental, ¿de acuerdo? Y donde su principal foco está en la defensa de su actual negocio. Es decir, el tratar de que la competencia no le robe cuota de mercado o en su caso robársela a él a la competencia. Es un horizonte donde, como coloquialmente se habla en el mundo empresarial, la tarta está definida y por lo tanto el objetivo es quitarle un trozo a la competencia, a aquella compañía que tienes al lado para comértelo tú. Sin embargo, este presente es caduco, como decíamos anteriormente. Tiene una extensión temporal limitada. Ninguna empresa tiene tal ventaja competitiva de la que hablaremos posteriormente como para garantizar que el éxito actual, el éxito presente, nos garantice el futuro. Es por ello que toda empresa que se precie, toda empresa que pretenda sobrevivir en el futuro, ha de estar pensando en un segundo horizonte. Un segundo horizonte que se denomina horizonte número 2, que es el horizonte en el cual se crean negocios emergentes. Dice Andrés Felipe, cuando hablamos de empresas de tipo monosonio como la fabricación de armas. Bueno, eso es un caso muy particular, pero pensad, por ejemplo, también en las empresas que venden detergentes o en las empresas que venden dentífricos, ¿de acuerdo? O muchas empresas que venden yogures. Lo que hacen es extienden, introducen nuevas gamas, pequeñas mejoras a sus productos y sin embargo no es ni un monosio ni un monopolio, es libre competencia, ¿no? Estamos hablando de eso, de la falta de nuevas ideas, de la falta de nuevas maneras de diseñar los modelos de negocio, nuevas maneras de generar motores de crecimiento en las empresas. Eso es de lo que hablamos en el horizonte número 1, no necesariamente asociado a una estructura de mercado monopolista o similar. ¿Sí? ¿Está claro, Andrés? O Andrés Felipe, perdona. ¿Ok? Perfecto. Hablábamos del horizonte número 2, donde creamos negocios emergentes, ¿de acuerdo? Aquí hay un punto adicional a la extensión y defensa del negocio actual.
las empresas miran un poco más allá, se apalancan en capacidades que tienen, en recursos que tienen, o buscan nuevas maneras que significativamente mejoran lo que estaban haciendo en la actualidad. ¿De acuerdo? Es un, digamos, marco temporal de plazo medio, y en este plazo medio es cuando las empresas empiezan a percibir esos retornos. Pero esto igualmente es insuficiente. Es insuficiente porque lo que hoy es el horizonte 2, mañana se convertirá en el horizonte 1. De tal manera que las empresas han de estar pensando nuevamente en un horizonte más, que es crear opciones viables. ¿Qué significa esto? Mientras que en crear negocios emergentes, digamos que la relación con el riesgo está muy limitada, ¿de acuerdo? Y con la incertidumbre, la creación de opciones viables obliga a trabajar en un marco de absoluta incertidumbre, en un marco donde el riesgo crece. Ya no hablamos de negocios emergentes, donde aquí, como os decía, la creación o la obtención de resultados es relativamente rápida, sino en pensar cómo podríamos, y hablo en condicional, cómo podríamos crear nuevos modelos de negocio, nuevos productos o nuevos servicios que a día de hoy quizás solamente nos podamos imaginar. Pero es importante hacer esto precisamente porque a medida que va pasando el tiempo, debemos tener estos horizontes 3 creados para que este horizonte 3 se pueda convertir en un horizonte 2 y este horizonte 2 en un horizonte 1. Y esta, como dice Julián, la constante innovación, estar permanentemente mirando un poco más allá, es lo que va a garantizar que las empresas sean sostenibles en el tiempo. ¿Sí? Claro, estos conceptos del horizonte 1, horizonte 2 y horizonte 3 y el por qué es importante en el marco empresarial. ¿Sí? Perfecto. Pues si no hay dudas, continuamos. Y ahora os planteo una pregunta. Leonel dice la cultura de innovación empresarial. Ese sería el objetivo ideal y a lo que toda empresa, y no distingo grande, pequeña, tecnológica, no tecnológica, cualquier empresa debería aspirar. Os planteo esta pregunta. ¿Conocéis a Michael Porter, verdad? Supongo que sí, a estas alturas. Sí, ¿verdad? Y conocéis las 5 fuerzas de Porter. Con el sector en la parte en medio, tenemos a los competidores, a los proveedores, nuevos posibles competidores, sustitutivos, ¿verdad? Complementarios, efectivamente, vale. Y conocéis el concepto de la ventaja competitiva de la que Michael Porter habla, ¿verdad? Sí, sí, estaba convencido de ello. Michael Porter lo conocemos todos. ¿Creéis que sigue siendo a día de hoy válida la concepción que Michael Porter a través de sus 5 fuerzas establece en relación a la ventaja competitiva? Michael Porter habla de las ventajas competitivas sostenibles como ventajas que son durables, aquellas ventajas que no son transferibles y que además no son replicables. ¿Creéis que sigue siendo válida esa concepción de Michael Porter, esa concepción de los años 80 a día de hoy? ¿Qué creéis? ¿Y por qué? Es que eran muy estáticas, dice Andrés Felipe. Sigue pasando, Ricardo, no sé qué quieres decir con sigue pasando. Deben ser dinámicas, dice Germán Adolfo. Carlos Santos, sin duda, que tienen que ser ahora contenido de innovación. La ventaja competitiva sigue siendo válida, pero un poco más adaptable. Bueno, estoy de acuerdo con lo que decís. La dinámica del mundo actual. Ahí estáis dando las claves. Estáis dando las claves de la respuesta. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con vosotros. Habláis de la velocidad del cambio. Carlos, también, un punto importante. Ventajas competitivas se dan en la C más I más D. Germán, eso quizás sea una concepción interesante, pero que mantiene todavía un poco de la visión más conservadora de lo que es la ventaja competitiva, el factor de la globalización. Estáis tocando muchos puntos, ¿vale? Muchos puntos que son interesantes. Desde mi punto de vista, y no soy el único que lo piensa, como ya os podéis imaginar, Ernesto, ahora te contesto. La ventaja competitiva en ese sentido ya no tiene sentido, ¿vale? La ventaja sostenible en el concepto porteriano de la ventaja competitiva carece de sentido. Hoy en día se empieza a hablar con gran fuerza del concepto de las ventajas competitivas transitorias, algo que ya habéis comentado, ¿de acuerdo? Rita Gunther Malgrauz es está ya reconocida como una de las figuras más influyentes
dentro del mundo de la gestión empresarial y en concreto de la estrategia. Va camino de convertirse en la Michael Porter posiblemente de esta época de la gestión empresarial. Ella asegura, como digo, que las ventajas competitivas son transitorias. Es decir, el concepto de ventaja competitiva como tal, como aquello que nos diferencia, aquello que nos permite encajar lo que hacemos con lo que el mercado demanda, ¿de acuerdo? Sigue siendo exactamente igual a lo que definía Michael Porter. Sin embargo, la sostenibilidad es lo que ahora se pone en duda. Habéis hablado y habéis tocado factores importantes. Nos movemos en un mundo mucho más ágil. Nos movemos en un mundo con un gran dinamismo. Nos movemos en un mundo global, donde, por ejemplo, la información fluye a velocidades que antes eran inimaginables. Nos movemos en un mundo de cambio constante. Empresas que hoy están liderando las listas del Forbes no existían hace 10 años y aquellas que las lideraban hace 40, algunas de ellas han desaparecido, ni siquiera aparecen entre las 10 empresas más importantes a nivel mundial. Nos movemos en un marco, derivado de todo ello, en un marco de elevada incertidumbre, ¿de acuerdo? En este marco incierto, en este marco dinámico, en este marco donde requerimos agilidad, donde el cambio es la constante, la sostenibilidad de la ventaja competitiva entendida, insisto, con el concepto porteriano, ha dejado de ser realmente útil a efectos de gestión empresarial. Tiene mucho más sentido hablar de ventajas competitivas transitorias. ¿Qué significa esto? Como habéis dicho, las empresas han de ir saltando de ventaja competitiva en ventaja competitiva, de tal manera que esta sostenibilidad de la que hablaba Michael Porter se reduce a periodos cada vez más cortos, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Creo que, bueno, ya habéis comentado bastante. Ernesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La ventaja competitiva sostenible hay que permanecer innovando. De hecho, yo digo que la ventaja competitiva, la única ventaja competitiva sostenible que hay, es la innovación. La única que hay, porque es la que nos va a permitir desarrollar motores de crecimiento y buscar nuevas vías de manera permanente. Y esa es la clave. En un mundo donde nos movemos en la incertidumbre, el dinamismo, etcétera, 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 solo cabe la innovación como fuente de ventaja competitiva. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir esto que Michael Porter estaba equivocado? No. No. ¿Por qué? No, estáis todos de acuerdo en que no. Eran otros tiempos, Leonel, efectivamente. Y otro contexto. Esa es la clave. Michael Porter desarrolló toda la teoría de las 5 fuerzas y la ventaja competitiva sostenible en la década de los 80 y la siguió desarrollando en los 90, aunque en los 90 ya empezó a cambiar un poco el concepto hacia el share value y el valor compartido. El marco contextual era absolutamente diferente. Las empresas se movían en unos mercados estáticos. El mundo cambiaba a velocidades muy lentas. Las previsiones raramente fallaban. Existían desviaciones, por supuesto, pero con una elevada certidumbre, algo muy diferente a lo que está ocurriendo hoy, se acertaba con lo que ocurría. Hoy en día eso es prácticamente imposible. Y esa es la clave para entender el por qué hoy Michael Porter no podría aplicar de manera estricta ese concepto de ventaja competitiva y sostenible, y por eso hay otros autores como Rita Gunther McGrath que están hablando ya de ventajas competitivas transitorias, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo con esto que estáis diciendo, las circunstancias se complementaron, efectivamente, bueno, las 5 fuerzas de Porter siguen siendo un marco analítico interesante, pero hay que entenderlo. Y me pregunta Carlos, ¿estás de acuerdo en que este panorama altamente competitivo representa un reto para las economías latinoamericanas que no están acostumbradas a esta competencia? Este panorama altamente competitivo no es un reto solo para las economías latinoamericanas, es un reto para cualquier economía que a día de hoy quiera realmente ser competitiva. Economías que además están basadas prácticamente todas, salvo determinadas ideologías que puedan ser comunistas, de las cuales ya quedan realmente muy pocas, ¿vale? Toda la economía latinoamericana o no que pretenda realmente ser competitiva, no le va a quedar otra alternativa que ir hacia esta línea, hacia la innovación, ¿vale? Si no, nos quedará únicamente competir en costes, ¿vale? Y la competición en costes es una competición muy dura.
Preguntan qué pasa con China. China es un reducto que merecería por sí misma una sola clase. Cuba, Corea, sí, Cuba, Corea, China, poco más, y porque allí hay una gran intervención a nivel estatal. Y esto se aleja del tema que estamos hablando y tampoco quiero entrar en este debate, simplemente una pincelada. Son escenarios donde el mercado libre, como lo podemos entender, o lo más cercano a lo que es el libre mercado, es ciertamente impensable, al menos a día de hoy, aunque según qué países están haciendo intentos y están haciendo esfuerzos por intentar llegar a ello. China es un mercado complicado. Y perspectiva de los tigres asiáticos habladas por Gunnar en sus teorías. Bueno, los tigres asiáticos, China tiene dos puntos, e insisto, no voy a entrar en ello porque si no nos tendríamos que alargar un montón, ¿de acuerdo? China tiene dos ventajas importantes. Uno, que por un lado está o tiene una gran intervención a nivel estatal dentro de lo que es su economía y por lo tanto controla lo que está ocurriendo, y además tiene un mercado interno que es brutal, ¿vale? Esto le permite hacer muchas cosas y muy interesantes, algo que en otros mercados es francamente difícil, ¿de acuerdo? A India tiene un gran mercado donde bueno, hay determinados sectores en expansión, por supuesto es otro tipo de economía diferente a la China, y donde hay una gran cantidad de oportunidades para las empresas que allí sean capaces de entender algo que desde Occidente pues a veces parece complicado, que es entender cómo funcionan los negocios en toda la zona asiática. Una cultura, es una forma de entender el mundo, la vida y los negocios tan diferente a la nuestra que por eso muchas veces es complicado hacer allí negocios si se trata de buscar pues bueno, empresarios propios de la zona para que sean capaces de entender bien aquellos mercados, ¿de acuerdo? Ya os digo, no voy a entrar en esto porque requeriría de un debate totalmente diferente y que se aleja un poco del objetivo de la SPV, ¿de acuerdo? Y además entra en temas políticos y siempre nos calentamos con ellos, ¿de acuerdo? Así que si me lo permitís continuamos con la SPV, ¿de acuerdo? ¿Sí, Andrés? Venga, pues continuamos. Bueno, dice Peter Drucker, no sé si conocéis a Peter Drucker. Si no conocéis a Peter Drucker, estáis tardando en leer cualquiera de los libros que tiene. Peter Drucker está considerado como el padre del management actual, ¿vale? Peter Drucker tiene a día de hoy cerca de 90 años y la mayor parte de sus libros, la mayor parte de su obra, data desde la década de los 70 en adelante. Bueno, este señor hace ya más de 30 y 40 años decía cosas que hoy tienen todavía más valor del que tenían por la vigencia que tienen a pesar del tiempo que ha pasado. Peter Drucker decía que un negocio solamente tiene dos funciones básicas, el marketing y la innovación. ¿Por qué? Porque el marketing y la innovación producen resultados y todo lo demás deberíamos considerarlo como costes. ¿Necesarios? No, necesarios, pero costes al fin y al cabo, costes necesarios para que marketing e innovación produzcan resultados. ¿Por qué marketing e innovación, de acuerdo a Peter Drucker, son las dos funciones básicas de una empresa? ¿Por qué lo creéis? En base a lo que hemos hablado. ¿Nadie se anima? No os animáis, le doy yo. Porque el marketing genera sentido de marca. Vean, Ernesto, generan ventas y crean oportunidades. Fundamentos de la competitividad, innovación es el producto, por el dinamismo del mercado, porque son los dos aspectos que se enfocan en las necesidades del cliente, Pau. Bueno, llegar a su cliente, atracción de cliente. ¿Estáis cerca? Marketing canaliza la innovación. Bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo. Generan ideas y generan valor, de acuerdo. Eso digamos que está bien todo, muy general, pero me quedo con lo que ha dicho, permitidme que lo encuentre. Ernesto Pereira, es lo más aproximado, ¿vale? Generan ventas y crean oportunidades. ¿Por qué? Porque el marketing, y ahora vuelvo a lo que hemos hablado anteriormente, habla del presente, ¿vale? Hablan del presente, habla de ese horizonte 1 y quizás del horizonte 2 en parte. La innovación es la que se encarga directamente del horizonte 2 y del horizonte 3. Y son tres horizontes absolutamente necesarios. El marketing para explotar, ¿vale? Para explotar los productos y servicios actuales. Aquello que tenemos a día de hoy y que desde luego hay que sacarle todo el provecho. Y la innovación porque es la que nos permitirá mañana
¿de acuerdo? Producir resultados. Marketing los produce en la actualidad, innovación los producirá en el futuro. Por eso Peter Drucker dice esta frase y así es como debemos entenderla, ¿de acuerdo? No lo olvidemos. Venga, continuamos. Hablando de innovación empresarial, podemos hablar de, o podréis encontrar muchas maneras de referirse a ella. Una muy clásica es la de producto-servicio, ¿de acuerdo? Eso lo entendemos todos, cuando un producto puede ser innovador, cuando un servicio hace referencia a una clasificación desde el punto de vista de la naturaleza de aquello en lo que estamos innovando, ¿de acuerdo? Y luego hay otra manera de clasificar la innovación empresarial relacionada directamente con la novedad, ya sea de ese producto o servicio, es decir, la novedad respecto de la naturaleza, ¿de acuerdo? En este sentido, en la novedad solemos hablar de la innovación incremental, es decir, aquello que supone mejoras a lo que ya tenemos, mejoras más o menos significativas, ¿de acuerdo? Pero que se basan y parten de algo que es conocido, ¿de acuerdo? Puede haber mucho de eficiencia, mucho de rendimiento, ¿de acuerdo? Pero sin embargo hay otra, y desde mi punto de vista, cuando hablo de innovación y me pongo muy radical, digo que es la única innovación que existe, que es la innovación de carácter disruptivo. La innovación de carácter disruptivo se caracteriza por la ruptura con todo lo anterior. Es decir, son nuevas maneras, no mejores maneras, que también, pero nuevas maneras de resolver problemas o necesidades de los clientes, ¿de acuerdo? Apoyado en tecnología o no necesariamente en tecnología, ¿vale? Hay que entender la innovación también como algo mucho más allá de la tecnología. La tecnología es un vehículo, ¿vale? La tecnología es una herramienta que nos permite hacer las cosas de maneras diferentes. Y en esta forma de hacer diferente pueden hacer innovación por ahí, pero no confundamos tecnología e innovación, ¿de acuerdo? La innovación está muy por encima de la tecnología es una herramienta, ¿vale? Es una herramienta que disponemos y según como trabajemos por ella innovaremos o no, ¿vale? Hay tecnología que se queda única y exclusivamente en pura invención, ¿vale? Sin llegar a la innovación. La innovación, y es algo que nos tiene que quedar siempre muy claro, no la marcamos nosotros. Una empresa no decide yo soy innovadora. La innovación la marca el mercado, ¿vale? Igual que cuando hablo de I+D digo que es meter dinero para obtener conocimiento, ¿vale? Para mí eso es la I+D. Cuando hablo de innovación lo que digo es que aplico el conocimiento para obtener dinero. Es darle la vuelta al concepto, ¿vale? Es un juego de palabras, pero es un juego de palabras interesante y que define muy bien lo que es la innovación. Necesitamos resultados, ¿de acuerdo? Se habla de dinero porque quizás sea lo más claro y lo más entendible para todos, pero dentro de dinero debemos entenderlo como resultado, ¿de acuerdo? Dice Leonel, un cambio radical como la innovación disruptiva, ¿cierto? La tecnología puede ser innovada. Sí, por supuesto, la tecnología puede ser innovada. Bueno, la tecnología puede ser mejorada. Yo no diría nunca innovar. Y a través de la tecnología podemos llegar a innovar. ¿De acuerdo? La tecnología, insisto, es una herramienta. ¿De acuerdo? Dice Germán, no, ¿no a qué? Ah, no, es una herramienta. Ah, de acuerdo, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con ello. Para mí la tecnología es una herramienta útil, muy útil, y sin la cual muchas de las grandes innovaciones de los últimos tiempos no podría ser entendida de ninguna manera, ¿no? La tecnología fue la innovación del pasado. Bueno, la tecnología y la I+D la entendíamos como innovación en el pasado, pero yo creo que también de manera errónea, Leonel, ¿vale? Venga. Y hablando de innovación disruptiva, hay un enfoque que a mí personalmente me gusta mucho, que no suele ser muy conocido, que es el de los océanos azules. ¿Cuántos de vosotros conoce los océanos azules, el concepto de los océanos azules? ¿O ha trabajado con él? Germán, tú lo conoces, perfecto. No sé si hay más gente que lo conozca, ¿no? No suele ser normal, ¿eh? No suele ser normal encontrar a mucha gente, sí a algunos, pero no en general de una manera masiva que conozcan el clásico ejemplo del Circo del Sol, efectivamente, Joanny, es una de ellas, abrir nuevas oportunidades de mercados. Bueno, es mucho más que eso, diría yo, Leonel, es mucho más que abrir nuevas oportunidades y mercados. Nuevos nichos, forma parte, todo eso forma parte de los océanos azules, pero yo diría que lo integra todo. Bueno, pues para aquellos que no conocéis los océanos azules, los vamos a presentar hoy, ¿de acuerdo? Los océanos azules yo los enmarco siempre dentro de la innovación disruptiva, como os decía.
Los océanos azules nos permiten posicionarnos de una manera única y diferencial. Ese es el objetivo final o que deberíamos tener todos si tenemos una empresa, una propuesta de valor, un negocio. Posicionarnos de una manera única y diferencial, porque será la mejor manera de ser rentables. Os voy a explicar los océanos azules en contraposición a lo que es un océano rojo, porque el océano rojo seguro que enseguida lo entendéis y enseguida os vienen a la mente muchos ejemplos. Los océanos rojos suponen una competencia en un espacio existente, ¿vale? Y vuelvo al ejemplo que ponía anteriormente. Si hablamos en términos de un pastel, el pastel es el que existe y tiene el tamaño que existe. No crece. O crece a un ritmo que desde luego no es significativo respecto de la competencia que existe, ¿de acuerdo? El objetivo del océano azul es vencer a la competencia. Y vuelvo al ejemplo del pastel. Es quitarte a ti, competencia, un trocito de ese pastel que te estás llevando, ¿de acuerdo? Nos movemos en el ámbito del horizonte número 1 del que hablábamos, una explotación directa de una demanda existente, ¿vale? Y una propuesta de valor generalmente orientada a valor o a coste, de manera disyuntiva, ¿vale? Me estáis comentando por aquí alguna cosa. Germain me dice eBay en su momento fue un océano azul, efectivamente, sí. Ahora, bueno, sigue manteniendo una posición interesante de mercado. Todavía no hay unos competidores, bueno, empieza a verlos, pero no claramente que los tengan barridos dentro de lo que es su negocio concreto. Ya si hablamos de comercio electrónico ya la cosa sería diferente. Y dice Bianca que es vencerla, pero a través de la innovación. En el océano rojo eso no existe, ¿vale? En el océano rojo trabajamos sin innovación, digámoslo así de claro, ¿vale? Ricardo dice Samsung. Samsung, ¿a qué te refieres con Samsung? Ricardo. Electrónicas celulares, sí, pero ¿qué hace? Dices que es un océano rojo, un océano azul. Trabajos sin que profesor. Ambas división azul. Bueno, no tengo nada claro que Samsung fuera en algún momento un océano azul, ¿vale? Yo creo que no, pero bueno, no hace bien para nosotros hacer, es ver que la competencia no hace bien para nosotros hacerlo mejor. Bueno, nos estamos ya aquí, me estoy haciendo un lío también con lo que vais diciendo. Bueno, en definitiva, para que nos quede claro, los océanos rojos son todos aquellos espacios de competencia existentes, donde las empresas compiten generalmente, como os digo, en valor o en coste, pero en cuanto a mejoras incrementales, ¿vale? Alguien hace algo un poquito mejor que otro, ¿de acuerdo? Ese es el concepto que se nos tiene que quedar en la cabeza un océano rojo. De hecho, el llamar océano rojo no es gratuito. Se habla de océano rojo precisamente para tratar de darnos una idea de una guerra sangrienta, ¿vale? El color rojo es el color de la sangre y por eso se utiliza este color para hablar de este tipo de mercados de competencia. ¿De acuerdo? Por contra, el océano rojo tenemos el océano azul. ¿De acuerdo? Efectivamente, como estáis hablando ahí, es ir a espacios no saturados. Yo incluso diría más, ir a espacios nuevos, espacios donde la competencia se vuelve irrelevante. Y se vuelve irrelevante, ¿por qué? Porque tú, o tu empresa, la empresa, ha creado un espacio nuevo en el cual no hay competencia. Por eso se vuelve irrelevante. Y eso es radicalmente relevante. ¿Por qué? Porque si tú creas el mercado, las normas, efectivamente, es un territorio virgen, algo que no existía y por tanto las normas las marcas tú. El pastel, sea grande o pequeño, es para ti. ¿De acuerdo? Consiste, como digo ahí, en capturar nueva demanda. Es una demanda que no existía o que bien estaba cubierta parcialmente, pero no de manera satisfactoria por otro tipo de productos o servicios, que bien pudieran ser, una vez creado el océano azul, sustitutivos, aunque en un grado de valor y coste muy diferente, muy diferente. Una característica fundamental de los océanos azules es que ya no competimos en valor o coste, sino que rompemos esa disyuntiva y somos capaces de generar valor, pero además a un coste mucho más interesante. ¿Cómo conseguimos esto? A través de nichos de mercado.
acuerdo? Es localizar demandas no satisfechas para eliminar aquello que no les aportaba valor, y en esa eliminación de aquello que no aporta valor, reducimos a su vez los costes, ¿de acuerdo? Me dice Germán, crear una necesidad donde no existía. Bueno, debate que sale de manera recurrente en todos los debates que están relacionados con la innovación. Las necesidades se crean o no se crean, ¿vale? Dice Pau si sería equiparable a un nicho de mercado. Sería equiparable, pero digamos que nos enfocamos en un nicho de mercado, pero un nicho de mercado que se le da una propuesta mucho más adaptada a sus necesidades, ¿de acuerdo? Cubrimos mucho mejor la necesidad existente de un nicho de mercado. ¿De acuerdo, Pau? ¿Queda claro? Se gana mientras la competencia desarrolla su curva de aprendizaje para competir, por supuesto, Leonel. Los océanos azules, igual que hablamos de que las ventajas competitivas son transitorias, los océanos azules no duran siempre. Está claro, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Perfecto. Océano Azul fue McDonald's. En su día, sí, ya yo creo que ninguno de nosotros somos capaces de recordar cuándo McDonald's fue un océano azul, Ricardo. Pero sí, efectivamente. McDonald's en su día, el concepto de comida rápida era un concepto que no existía y ahí creó un océano azul, ¿de acuerdo? Las necesidades se descubren. Totalmente de acuerdo, Germán. Al menos es mi opinión al respecto. Las necesidades se descubren, están ahí. Incluso dice Leonel, hay diferencias entre necesidades y deseos, por supuesto, entre necesidades, entre deseos, entre problemas, entre los trabajos que realiza el cliente, totalmente de acuerdo. Pero todo eso existe desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Existe y lo que hacemos es descubrirlo, reinterpretarlo, pero las necesidades desde mi punto de vista están ahí y lo que hacemos es buscar maneras diferentes de satisfacerlas. Y en esa búsqueda de satisfacer de manera diferente es cuando aportamos valor de una manera mucho más interesante para determinados nichos de mercado como estamos hablando. Pero no se pueden inculcar, por ejemplo, la telefonía móvil. Yo creo que no, ¿vale? Y lo explico. La telefonía móvil resolvió un problema que teníamos, y era un problema de que nosotros, para poder hablar con alguien, necesitábamos estar al lado de un teléfono que fuera fijo. Sin embargo, nosotros nos movemos. La telefonía móvil lo que hizo fue resolver un problema que existía, una necesidad que existía, que era la de estar comunicado o la no necesidad de estar en un lugar concreto para que pudieran hablar contigo, ¿de acuerdo? ¿Nos hemos vuelto adictos al móvil? Sí, de acuerdo, por supuesto, pero la necesidad existía. Y si ha calado tanto es precisamente porque era una necesidad que estaba muy mal satisfecha. Y desde mi punto de vista esa es la clave. La clave. Esa mejor manera de satisfacer una necesidad que efectivamente existía y que no estaba resuelta. ¿De acuerdo? Dice Leonel que saber leer anticipadamente las megatendencias sociales, culturales, de mercado. Lo de saber leer es algo complicadísimo. Complicadísimo. Está al alcance de muy pocos. Hay herramientas y hay metodologías que nos permiten entender ya no solo las tendencias, sino necesidades que están ocultas, ¿vale? Que existiendo están ocultas. Y bueno, eso lo veremos en otra SPV a través de metodologías tipo Lean Startup y Customer Development o desarrollo de cliente, donde utilizamos herramientas para no captar megatendencias, pero sí para entender mejor las necesidades y problemas de nuestros clientes. Facebook fue un océano azul en su momento, sí, Walt Disney también lo fue en su momento, efectivamente. Hay muchos ejemplos. Ricardo, me vas a permitir que no te conteste, ¿vale? Porque el tema del Bitcoin, el por qué fracasa la idea de un océano azul y es el Bitcoin un ejemplo, es complicado, ¿vale? Los océanos azules resuelven problemas reales en el momento adecuado, ¿vale? Muchas veces las ideas no funcionan porque son muy adelantadas a su tiempo, ¿de acuerdo? No sé si es un caso del Bitcoin, el Bitcoin está empezando a traccionar, pero la innovación tarda tiempo en coger curva de crecimiento, ¿de acuerdo? Tarda en coger curva de crecimiento, es lo que se llama la curva de adopción de la tecnología, que se transforma en la curva de adopción de la innovación, en definitiva, y es una curva donde inicialmente tiene un crecimiento muy lento. Y bueno, hay toda una serie de motivos por los que un océano azul o una muy buena idea, una muy buena, en principio, innovación, ¿vale? Insisto, la innovación la marca el mercado y su éxito, pueden no traccionar finalmente, ¿de acuerdo?
Así que si me permites, es el apunte que hago a este respecto, ¿de acuerdo? La última, y leo, es a nivel general, es decir, mundial, porque en algún lugar puede no existir algo de lo cual no tienen conocimiento, allí en este espacio sería océano azul. Ahora, ese es otro concepto interesante que también se debate mucho, y es que no tanto en océano azul, sino en el tema de la innovación. ¿Es innovador si ya está en otro lugar? No. La innovación, aunque exista en otro lugar, si yo la traslado a otra región del planeta y existe un riesgo, ¿de acuerdo? Existe un riesgo de no adopción por motivos culturales, por motivos de falta de adaptación, etcétera, para mí sí es una innovación, ¿de acuerdo? Yo siempre me planteo la pregunta de ¿es algo innovador o no, aunque exista en otro lugar, si el trasladarlo a un espacio diferente lleva asociado un riesgo? Si la respuesta es sí, para mí sí es innovación, ¿de acuerdo? Vamos a intentar avanzar un momento, pero sería el mismo riesgo que corrieron los primeros que lo crearon. No sería el mismo, sería diferente, ¿de acuerdo? Sería diferente, evidentemente. Pero si existe ese riesgo, el concepto riesgo, adaptación cultural, hay muchos, ¿no? Para mí sí puede ser innovador, ¿de acuerdo? La innovación debe ser aceptada por el mercado para que se materialice, por supuesto, Lonel, y si no, no habrá innovación, se habrá quedado en una muy buena idea o lo que queramos, pero no será innovación, ¿vale? No siempre será, no, por supuesto, no hay, la única manera de mantenerse en el tiempo, Germán, es innovar de manera permanente, ¿vale? Innovar de manera permanente. Luego de la estrategia nos dice que podemos poner barreras de entrada, barreras de salida, es decir, luego ya pensando un poco más en el ámbito de la estrategia, hay maneras de mantenerse en el tiempo, pero también de manera temporal. Es decir, no pretendamos haber descubierto algo, haber desarrollado un negocio y creer que eso nos va a mantener en la cumbre todo el tiempo, porque eso no es así. ¿De acuerdo? Eso no es así en general. Se requiere mucho trabajo y se requiere, hablando de innovación, se requiere estar haciendo cosas nuevas de manera permanente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga. Existen los copiones, siempre existen los copiones, pero cuando alguien es innovador, la copia siempre llega tarde. Cada vez se copia más rápido, pero las empresas que innovan acaban encontrando alguna otra cosa para volver a ser los primeros, ¿vale? Venga, y eso es lo que hablábamos antes, cultura empresarial de innovación, ¿de acuerdo? Las patentes, otro tema caliente, Andrés, el tema de las patentes. Venga, hablaremos de él también. Seguimos. Queda claro, océano rojo, océano azul. Océano azul. Una buena estrategia viene definida por el foco, la divergencia y el mensaje. Y foco, divergencia y mensaje son elementos que entran y están en el ADN de cualquier océano azul. Foco, porque cuando nosotros nos focalizamos tanto en la propuesta de valor como en el nicho de mercado, somos capaces de entender mucho mejor las necesidades que tenemos que cubrir. ¿De acuerdo? Además, cuando conocemos eso, solemos dar una propuesta divergente en tanto en cuanto difiere de lo que hasta en ese momento se estaba dando como solución a un determinado problema. Y estas dos cosas, foco y divergencia, lo que nos permiten es tener un mensaje mucho más claro. Y cuando tenemos un mensaje mucho más claro, somos capaces de transmitir de una mejor manera aquello que estamos ofreciendo. Y esos tres elementos constituyen una buena estrategia, que como digo, está imbuida dentro de los océanos azules. ¿Cómo poder, digamos, empezar a pensar en océanos azules? Pues existen lo que se denominan las 6 vías, ¿de acuerdo? La primera vía, que es la exploración de industrias alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo estoy, y os pongo un ejemplo, en el sector, no lo sé, de la banca, lo que hago es mirar a otros sectores en relación a un determinado, por ejemplo, segmento de clientes que me interesaría llegar, para entender cómo le están aportando valor en esa otra industria a ese segmento de clientes que a mí me interesan. ¿De acuerdo? Esto es la exploración de industrias alternativas. Por ejemplo, en banca, yo puedo pensar lo que está ocurriendo en las redes sociales para que éstas sean tan atractivas a un determinado segmento de población y trasladar eso que he aprendido de otro sector, ver lo que hacen en ese sector, trasladarlo al mío para tratar de atraer a ese segmento de clientes. ¿De acuerdo? Primera vía. Segunda vía, exploración de grupos estratégicos dentro de cada sector. Para entender esto, lo primero que hay que hacer es describir qué son los grupos estratégicos. Los grupos estratégicos son el conjunto de empresas dentro de un sector que compiten utilizando la misma estrategia. ¿Cómo se traduce esto? En general, ¿vale? Y esto es una generalidad,
en los sectores suele haber dos grupos estratégicos. Grupos estratégicos que compiten en costes, ¿vale? Y grupos estratégicos que compiten en valor. Y estos suelen ser los dos grupos estratégicos en los que debemos pensar en todos los sectores, ¿de acuerdo? ¿Cómo exploramos esta vía de grupos estratégicos? Pensando cómo somos capaces de captar a un cliente que está enfocado a un grupo estratégico determinado al otro. Si soy capaz de entender, y pongo un ejemplo, cómo hacer que una persona que se compra un Mercedes sea un usuario de un Citroën, ahí estaré explorando grupos estratégicos dentro de cada sector, ¿vale? Y eso se consigue, y eso se hace, ¿de acuerdo? Tercera vía, la exploración de la cadena de compradores. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, cuando nosotros usamos un producto o un servicio, puede haber dentro de esa cadena entre quien produce y quien lo usa o quien lo compra, toda una serie de actores intermedios. La exploración de esos actores intermedios, y no solo intermedios, sino adyacentes, aquellos que podemos llamar boicoteadores, prescriptores, etcétera, son importantes a la hora de buscar nuevas maneras de crear valor, ¿vale? Por ejemplo, Ryanair en su día lo que decidió fue una desintermediación, analizó la cadena de compradores y lo que hizo fue quitarse de en medio a las agencias de viaje a la hora de la venta de los billetes, ¿vale? Ese es un ejemplo claro de una vía de exploración, de la tercera vía de exploración como exploración de la cadena de compradores, ¿sí? Cuarta vía, explorar ofertas complementarias de productos y servicios. Normalmente cuando utilizamos un producto o un servicio no lo utilizamos de manera aislada. Siempre existen otra serie de productos y servicios alrededor que complementan a ese sector en el que estoy trabajando. Y vuelvo al caso de Ryanair. Ryanair es una compañía aérea y podríamos entender que lo que hace es llevar a personas del punto A al punto B. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros realizamos un viaje en avión, no hacemos un viaje en avión porque sí, porque nos gusta viajar en avión. Por lo general siempre hay un objetivo de voy a ir a algún lugar porque voy a ver a un amigo, tengo una reunión de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El entender el por qué un cliente utiliza mi servicio y entender cómo otros servicios o productos complementarían lo que mi cliente está haciendo con mi servicio, nos permite buscar nuevas formas de generar, de crear valor para un segmento de clientes, ¿de acuerdo? Esa es la cuarta vía. Quinta vía, explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores. Cuando utilizamos igualmente un producto o un servicio, normalmente se le da valor bien por una cuestión de funcionalidad, es decir, esto me sirve para algo y lo único que quiero es que lo haga bien, que cumpla con lo que tiene que hacer, y otras veces lo que hacemos es o adquirimos o usamos productos y servicios por una componente emocional, por lo bien que me hace sentir, y estamos ya en el mundo de las experiencias, ¿de acuerdo? En este sentido, el atractivo funcional y emocional para los compradores y entender que no todos los compradores son iguales, nos permite diseñar productos y servicios muy diferentes, ¿de acuerdo? Dice León, ¿dónde estarían las millas que ofrecen las aerolíneas? Las millas que ofrecen las aerolíneas al final son programas de fidelización, en definitiva, ¿de acuerdo? Quizás no entre en ninguno de estos, ¿de acuerdo? O en su momento podría haber entrado en la exploración de industrias alternativas si es que alguien pensó, por ejemplo, en un mundo del retail donde existía una serie de tarjetas donde acumulabas puntos, ¿de acuerdo? De tal manera que las empresas, las aerolíneas, hayan mirado a industrias alternativas para ver la manera de fidelizar, ¿de acuerdo? Pero estaríamos hablando de fidelización. Originariamente, posiblemente pudiéramos enmarcarlo dentro de esta exploración de industrias alternativas, ¿vale? Pero ya te digo que a día de hoy ya es algo tan utilizado que ya no encajaría del todo dentro de estas vías de exploración, que recordemos estamos hablando de océanos azules, ¿de acuerdo? La industria petrolera del fracking podría ser. Eso al final no deja de ser una tecnología, el fracking, a la hora de la extracción de shale gas, ¿vale? Bueno, no sé si es un océano azul, yo diría que no. Los océanos azules son un concepto mucho más profundo que eso, ¿vale, Héctor? ¿Sí? Y por último, la exploración de la dimensión del tiempo. Esto lo habéis comentado vosotros ya anteriormente. Son captar esas megatendencias
sociales, culturales, económicas, etcétera, y ser capaces de aprovecharlas. A mí esto me parece que está al alcance de muy pocos, ¿de acuerdo? Al alcance de muy poquitos. La vía se contempla a nivel teórico como tal, a mí me parece imposible para el común de los mortales, ¿vale? Para decirlo de esta manera. Me pregunta Norman cómo crear océanos azules en empresas de servicios. Las empresas de servicios suelen ser las empresas que más pueden innovar utilizando la estrategia de los océanos azules, ¿vale? Tiene su metodología, esto no deja de ser una SPV que tiene la duración que tiene, pero os recomiendo un libro, es un libro del año 2004, donde dos profesores escribieron, se llama La estrategia de los océanos azules, ¿de acuerdo? En ese libro es un libro dedicado a contar toda la teoría de la estrategia de los océanos azules y os lo recomiendo encarecidamente si os ha interesado este tema, porque es un libro que merece ser leído. Sí, La estrategia de los océanos azules, se llama así. El autor, pues ahora mismo no lo sé, porque uno tiene nombre, son americanos, uno es de origen nipón, ¿vale? Y ahora mismo no sabría decirte quiénes son los autores, pero si metéis Estrategia de los océanos azules, os saldrá. Gracias, sí, Changi y René Maubourg, efectivamente, muchas gracias, Ricardo. Estos son, ¿vale? Sí, estos dos son consultores también, sí, son los típicos profesores de universidad americana, estos en concreto no sé si son de Harvard, Columbia, alguna de estas, y efectivamente hacen consultoría y tienen muchas publicaciones al respecto, ¿de acuerdo? Los océanos azules, gracias Ricardo, Chan King y René Maubourg, ¿de acuerdo? Venga, continuamos. Mira, en PDF entiendo que eso será, no será el libro, ¿no? Sería ya muy rápido de encontrar. A lo mejor sí lo es. Bueno, yo os recomiendo que lo compréis. Es uno de esos libros que merece tener en vuestro ebook, en vuestro hardware, o tenerlo en papel para consultarlo a menudo. En PDF, bueno, también. Yo no voy a hacer apología de la piratería. Venga, continuamos. ¿Qué es un modelo de negocio? Venga, un modelo de negocio es la lógica interna y externa con la que una empresa crea, entrega y captura valor, ¿vale? Cuando digo esto, hay que hacer foco en estos tres verbos, crear, entregar y capturar. Porque si no se dan estas tres condiciones, no tenemos un modelo de negocio, ¿vale? Primero hay que crear valor, pero este valor ha de ser entregado a un cliente, a un consumidor. Pero además no basta con crearlo y entregarlo, sino que hay que capturar en forma de retorno, en forma de resultado, el valor que he creado y entregado. Si no, nunca tendré un modelo de negocio. ¿Está claro? Crear, entregar y capturar. Modelo de negocio, entre comillas, que solo crea y entrega, pero no monetiza de ninguna manera, no captura valor, no es un modelo de negocio en sentido estricto. ¿De acuerdo? Estos dos señores, Alex Osterwalder e Yves Pignier, no sé si los conocéis, son las dos personas, sobre todo Alex Osterwalder, que han puesto en la boca de la gestión empresarial el concepto del modelo de negocio. El concepto es antiguo, pero ha cogido en los últimos 5 o 6 años una fuerza espectacular. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver ahora y vamos a entender el por qué el modelo de negocio y su interpretación a través del lienzo creado por Alex Osterwalder es una potente herramienta para innovar y una potente herramienta para una potente herramienta para analizar diferentes negocios, ¿de acuerdo? Me pregunta Margarita qué quiere decir con capturar valor. Básicamente ingresos, ¿vale? Monetización, ¿vale? Hablando en términos simplificados, ¿de acuerdo? Capturar valor significa que de una manera, generalmente a través de la monetización, la empresa que ha creado y entregado ese valor obtiene un retorno de esa creación, ¿vale? Y de esa entrega de valor, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Venga, perfecto, Margarita. Crear valor, entregar valor y capturarlo. Perfecto, Aura. Bueno, pues estos dos señores escribieron el libro Business Model Generation o Generación de Modelo de Negocio. Otro libro altamente recomendable, ¿de acuerdo? Un libro muy visual donde cuenta muy en detalle qué es un lienzo de modelo de negocio, lo veremos ahora de manera muy rápida.
y cómo se utiliza en muy diferentes facetas, ¿de acuerdo? Ya os digo, insisto, es un libro 100% recomendable, muy fácil de leer, es más que una lectura, es un manual de consulta, en el que recurriremos a él muchas veces hasta que realmente dominemos en qué consiste esto del lienzo de modelo de negocio. Bueno, el lienzo de modelo de negocio os lo dejo aquí, vamos a pasar a la diapositiva con la que realmente se trabaja. Está compuesto por 9 elementos: la propuesta de valor, el segmento de clientes, la relación con los clientes, el canal relacional, las fuentes de ingresos por un lado y por otro lado actividades clave, recursos clave, asociaciones clave y la estructura de costes, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante estos 9 elementos? Precisamente por esto que vemos, porque Alex Osterwalder lo que ha hecho ha sido ordenarlos en una única hoja que nos permite de una manera sintética, de una manera muy sencilla, entender cómo funciona, cuáles son las relaciones entre las diferentes partes del modelo de negocio, ¿de acuerdo? La propuesta de valor, que es aquello que entregamos, aquello por lo que un cliente nos compra, ¿de acuerdo? No solo son las características, sino que incluye el por qué me están comprando y los beneficios que aportan a un determinado cliente. Me dice Aurea si nos envía esa PPT. No tengo ningún problema, se la pasaré a los compañeros que llevan todos estos temas y haré que se la envíen, si os parece, porque creo que es la forma más fácil y de hecho no conozco otra. ¿Vale? ¿Os parece? Yo le paso la presentación a una compañera, la compañera que lleva estos temas, y esto que os la mande a vosotros. ¿Os parece bien? Venga. Esa letra no se ve. Bueno, sí, esta letra no se ve y en la diapositiva probablemente tampoco, Aura? Pero bueno, no os preocupéis. Ahí, si os metéis en internet, en cuanto metéis lienzo de modelo de negocio, esto os lo podréis descargar en PDF, tiene licencia Creative Commons, etcétera, o sea que se puede utilizar. 9 elementos que organiza así, ¿de acuerdo? Parte derecha del lienzo de modelo de negocio, propuesta de valor, relación con los clientes y canales a través de los que nos relacionamos con el segmento de clientes. Es la parte del mercado, del valor, la parte que se suele llamar soft y aquella parte más emocional, ¿de acuerdo? Es la parte que tradicionalmente habla del cliente, ¿de acuerdo? Del cliente y de cómo generamos valor para el cliente. La parte izquierda del lienzo de modelo de negocio es la que hace referencia a la infraestructura, a la empresa, a la eficiencia, a las operaciones, a la parte racional, ¿de acuerdo? Y esta distinción y el entenderlo de derecha e izquierda ha sido también otra de esas grandes aportaciones que Alex Osterwalder ha hecho. Esto que ahora nos parece muy sencillo y que lo entendemos, ha requerido por parte de estas personas pues bueno, una capacidad de abstracción importante y nos lo han puesto muy sencillo para ser capaces de entender con una sola hoja el funcionamiento general de un modelo de negocio. Me pregunta ahora, la primera parte sería como la planificación del negocio. Bueno, más o menos, ¿vale? Vamos, de manera muy simplificada, ¿vale? Y pecando de ciertas incorrecciones o de falta de precisión, podríamos decir que sí, ¿de acuerdo? Pero esto es una herramienta que lo que nos permite es pensar y tener ordenado de una manera muy rápida, ¿de acuerdo? La información de esa planificación, como tú dices, ¿sí? ¿Más o menos entendido, Aura? Venga, perfecto. ¿Vale? Vale, y como digo, parte derecha, izquierda, y está dividida exactamente como se suele pensar de nuestro cerebro. La parte derecha es la parte creativa, la parte izquierda es la parte más lógica, ¿de acuerdo? Para que, como regla memotécnica, para que recordemos cómo distinguimos las dos partes del lienzo de modelo de negocio, ¿de acuerdo? Parte emocional, la parte más creativa, llamémoslo así, cliente-mercado. Parte izquierda, la empresa, la parte más hard, la parte relacionada con la infraestructura, la parte más lógica, la parte de las operaciones, actividades, recursos, los socios o las alianzas y la estructura de costos, ¿vale? Nunca confundamos el modelo de negocio es la lógica con la que funciona con el lienzo de modelo de negocio. Es la herramienta con la que representamos un modelo de negocio, ¿de acuerdo? Una aclaración para que nunca se nos olvide. Cosas positivas y cosas que hay que tener muy claras del lienzo de modelo de negocio. Es una herramienta, ¿de acuerdo? Y como tal, lo que nos permite es una representación sistemática de las interrelaciones que hay entre los diferentes elementos que componen
un modelo de negocio. El modelo de negocio lo tenemos descrito a través de los 9 bloques y estos 9 bloques interaccionan y están interrelacionados entre ellos. Esta herramienta del lienzo modelo de negocio lo que nos permite es de una manera sintética y muy visual, ¿de acuerdo?, entender de una manera rápida y general cómo funciona un modelo de negocio, ¿de acuerdo? Como os decía, en el libro que os dejo como referencia son, pues eso, 300 y pico páginas dedicadas a la explicación tanto de la herramienta como de las diferentes utilidades que se les puede dar, ¿vale? Desde el análisis hasta la innovación, creando nuevos modelos de negocio y utilizando otro tipo de herramientas de creatividad como el design thinking u otras que nos permiten atacar a cada uno de esos bloques de manera individual para a partir de ahí crear un nuevo modelo de negocio. Ya os digo que es un tema muy interesante, relativamente reciente, ya os digo que esto tiene 4 años, 5, no tiene más, y está ahora mismo pegando muy fuerte. Lienzo de modelo de negocio junto con Lean Startup, que veremos en las SPVs en la tercera o cuarta, en una de ellas, son quizás las tendencias más fuertes y más grandes dentro del mundo empresarial en cuanto a innovación se refiere, ¿de acuerdo? En cuanto al lienzo de modelo de negocio, hay detractores, o más que detractores, personas que le ponen pegas, ¿no? Como que es inconcreto, abstracto, incompleto. Y yo digo, tienen razón, pero no nos olvidemos que las herramientas nacen con una función y el lienzo de modelo de negocio no nace con la intención de ser universal, nace con la intención que nace y por tanto la inconcreción, la abstracción y que no sea completo, por ejemplo, no veréis ningún tipo de referencia a la competencia. ¿Es necesario cuando estamos con un negocio? Por supuesto, pero el lienzo de modelo de negocio no nace con el objetivo de analizar el sector completo, nace con el objetivo de tener una visión, 1, de cliente y 2, interna del propio funcionamiento de la empresa, ¿de acuerdo? O del modelo de negocio, mejor dicho. Por lo tanto, ¿es una herramienta perfecta? Por supuesto que no, pero es una herramienta muy potente, así que tenerla en mente, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Pinceladas, ¿vale? Creatividad e innovación. Por supuesto, innocabi.com para descargar el software. Sí, Innocabi es una empresa consultora de gente muy joven y efectivamente no le llames software, ¿vale? Llámale lienzo, Ricardo. Ese es lienzo, en definitiva una hoja que os podéis hacer hasta vosotros. De hecho, en Innocabi tened cuidado porque utilizan una modificación del lienzo modelo de negocio, ¿vale? Yo recomiendo que busquéis el lienzo de esos 9 bloques, tal cual os lo presento aquí, que es la forma original, porque Innocabi ha desarrollado un lienzo que se parece mucho, ¿de acuerdo? Pero es un poco alternativo, así que tened cuidado con eso para que no os líe, ¿sí? Venga, hecha esta aclaración, continúo. La creatividad, por supuesto que forma parte de la innovación, pero la creatividad por sí misma no es innovación, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo claro. En el proceso empresarial, la innovación convierte algunas buenas ideas originales, que esas sí tienen que ver con la creatividad, para resolver algún problema, de alguna mejor manera, o incluso se aprovechan y explotan oportunidades latentes, ¿de acuerdo? ¿Las ideas son origen del proceso creativo? Sí. ¿De dónde proceden las ideas? ¿Podemos ser todos creativos? Yo creo que sí. ¿Qué hace que una idea sea una buena idea? Pues lo vamos a ver. Una idea hace que sea una buena idea en la intersección de 3 conceptos: la originalidad, la utilidad y la viabilidad, ¿de acuerdo? Y aquí es donde está la creatividad y es donde está la innovación. La creatividad únicamente nace de la intersección de la originalidad, es decir, algo nuevo, algo imaginativo y algo que pueda ser útil, ¿vale? Es decir, que cubra una necesidad. Pero sin embargo la creatividad puede estar orientada a que no sea viable, es decir, puedo crear algo original y útil, pero sin embargo no puedo construirlo. ¿Es eso creativo? Sí, por supuesto, pero eso no sería innovación. ¿De acuerdo? Continuando, si tengo algo que es original, es decir, algo nuevo, para lo cual he utilizado mi imaginación, además lo puedo construir, pero sin embargo no cubre ninguna necesidad, no resuelvo ningún problema y por lo tanto no es útil, no tengo innovación, tengo algo que es artístico, original y que lo puedo hacer, ¿vale? Estaríamos en el mundo del arte, pero no de la innovación. Y por último, si tenemos algo que resuelve una necesidad, es decir, algo que es útil, que además lo puedo construir, pero sin embargo no es nuevo,
¿de acuerdo? Tendríamos algo práctico, algo que resuelva una necesidad, que lo puedo construir, pero que no es original, ¿de acuerdo? La innovación es la intersección de estos tres conceptos y la creatividad de la originalidad y la utilidad, ¿ok? Venga. Cuando hablamos de creatividad solemos hablar de las 4 P's. Os las dejo aquí y además en este caso, como os voy a pasar las diapositivas, tampoco voy a insistir mucho. Las 4 P's son la de proceso creativo, la P de personas, la P de plaza, aquí hay una pequeña trampa por la traducción del placement del inglés y para que salgan las P's, pero estaríamos hablando del entorno, más que de la plaza, ¿vale? Del entorno. Y 4, el producto. ¿Cuál creéis de estas 4 P's, de estos 4 elementos que componen la creatividad, cuál creéis que es el más importante? Ricardo dice las personas, Germán dice las personas, León dice las personas, Carlos dice todos, eso no vale, personas, Norman dice el proceso, ¿vale? Aura dice el producto, personas, bueno, estadística rápida, parece que gran mayoría dice personas, algunos otros dicen producto, nadie dice el entorno, curiosamente. Desde mi punto de vista, lo más importante de largo son las personas, ¿de acuerdo? Son las personas. Todo lo demás se necesita, por supuesto, Carlos. Todo es importante. Pero si tengo que tener algo fundamentalmente relevante para ser creativo son las personas, porque son el origen de todos los procesos creativos. Si tengo procesos creativos pero no tengo personas para hacerlos, no vale de nada. Puedo tener un producto pero no tengo personas, tampoco vale de nada. Puedo tener una plaza y montar una empresa como Google, donde todo esté diseñado para la creatividad, pero si esas personas no colaboran, no tenemos nada, ¿de acuerdo? Producto perfecto, Aura. Pero forma parte también, se necesitan las 4 P's para tener la creatividad completa. Pero insisto, la P de personas es fundamental. Las personas somos creativas de nacimiento y lo perdemos, eso está estudiado, ¿de acuerdo? Es verdad que hay unos perfiles, como defino aquí, perfiles tipo T, que es del único que os voy a contar porque creo que es lo único que puede quedar ahí dudoso. Son perfiles que tienen un área de especialización, que es la parte vertical de la T, ¿de acuerdo? Y un área transversal, es decir, una amplia diversidad de conocimientos, aunque ya no sean especializados en otras muchas áreas. Estos perfiles lo que hacen es que conectan ideas de una manera mucho más eficaz y mucho más eficiente que la manera que otros podemos conectarlas, precisamente por esa especialización en un sector y por esa transversalidad de conocimientos. Cuantas más personas tipo T tengamos con diferentes áreas de especialización, tanto más importante o tanto más potente es ese tipo de personas para potenciar la creatividad. El tipo T se refiere, como digo, no sé si se me ve en la pantalla, a ver, déjame un segundo. La T tiene 2 componentes, ¿vale? ¿Me veis? ¿Sí? El palo vertical y el palo horizontal. El palo vertical es lo que hablo de la especialización. Las personas tipo T suelen ser especialistas en algo. Desarrolladores web, ingenieros industriales, áreas muy concretas. Pero además tienen la horizontal, la rama horizontal, que es la que acaba componiendo la T, un gran conocimiento sobre áreas que no tienen nada que ver con esa área de especialización. Pues además les gusta o saben mucho de agricultura, o saben mucho de pintura, o saben de pesca, no lo sé. Una gran cantidad de conocimientos muy transversales y es esa composición de la especialización con la transversalidad lo que hace de estas personas muy interesantes en todos los procesos que tienen que ver con la creatividad, ¿vale? Más allá de que sean perseverantes, que se muevan bien en la ambigüedad y en la incertidumbre, componente clara de, sobre todo, los procesos pasos de la creatividad, y que tengan una gran satisfacción por el aprendizaje, ¿de acuerdo? Insisto, los procesos creativos importantes, el lugar y el ambiente también, el producto por supuesto, porque se necesita que sea útil, original, lo que hemos hablado, pero sobre todo las personas, ¿vale? Las personas son muy importantes en todos los temas relacionados con la creatividad. Todos somos creativos y lo bueno de todo esto es la gran noticia, que la creatividad se practica. Existen metodologías para potenciarla y normalmente se trabaja en equipo. Y de hecho es la única manera de trabajar la creatividad de una manera interesante. Técnicas de creatividad, fundamentalmente una que está ahora mismo y encontraréis información en cantidades industriales
es el Design Thinking, pensamiento de diseño, ¿vale? Design Thinking. Es una metodología, es un enfoque que utiliza una gran cantidad de herramientas, desde el brainstorming que os sonará hasta una gran variedad de ellas, con las cuales se pueden desarrollar procesos creativos, que decimos. ¿Con qué mecanismos? Hay un mecanismo que nos falla, que es la práctica, ¿vale? ¿Sirve para cualquier área? Para cualquier área. El design thinking el design thinking es agnóstico en cuanto al área. Tiene una serie de herramientas y las puedes plantear para cualquier reto que te plantees, desde regalarle, pues no sé, hacer un regalo por el cumpleaños a tu madre, a tu padre, a tu hermano, ¿vale? Hasta desarrollar procesos de innovación empresarial para diseñar nuevos modelos de negocio, ¿de acuerdo? Ya os digo, es una metodología, tiene sus herramientas, y eso, bueno, es prácticamente un curso completo también, ¿vale? O sea, no da tiempo, os lo comento, os lo digo por encima para que si estáis interesados investiguéis sobre Design Thinking, ¿de acuerdo? Y bueno, y hasta aquí la SPV de hoy. El objetivo era también contaros un poco más allá de lo que tenéis en el ebook, que existen metodologías, que existen herramientas. Os he hecho una pasada por aquellas herramientas o metodologías, ¿vale? Que a día de hoy están pegando muy fuerte en el mundo empresarial. Posiblemente no se las digáis a vuestros jefes porque no las conocerán, ¿de acuerdo? Pero yo lo que os invito es a que las conozcáis, que investiguéis sobre ellas. Dos muy buenos libros de referencia, el de los océanos azules y el Generación de modelos de negocio de Alex Osterwalder. Así que nada, ha sido un placer estar con vosotros esta tarde y simplemente agradeceros vuestra atención y nos vemos la semana que viene en la siguiente SPV. ¿De acuerdo? Venga, disfrutadlo, que vaya muy bien, chicos. Hasta luego.